Y ya, se ve. Entonces, si se ve... oh, hola de nuevo. Hola, Fernando. Ya. Ahora sí estamos listos grabando. Eh, mitosis. Bueno, los objetivos, comprender el proceso de mitosis y además conocer las diferentes etapas a fin de reconocerlas, ya sea por sus procesos o ya sea visualmente, que creo que también entre ese tipo de preguntas. Eh, aquí yo estaba explicando la diferencia entre división celular y mitosis. Cuando yo les mostré en la clase pasada ese esquema donde salía un circulito, ¿cierto? Y decía interfaz en verde o fase mitótica en rojo, eh, todo lo que está dentro del ciclo celular, hay dos grandes etapas, que son la interfase, que serían G1, S, G2, G0, ¿cierto? Y la división celular, que es la otra, es la siguiente a la interfase. La división celular puede ser o mitosis o meiosis. Entonces, básicamente, división celular es un concepto que incluye ambos. Nada más que eso. Pero para que quede claro. em, la división celular es un fenómeno a través del cual a partir de una célula progenitora se originan dos células hijas idénticas. Ya, por ejemplo, acá, esto está malo. Lo- corregí todos los términos, se me olvidó este. Aquí debería ser mitosis, porque la mitosis genera dos células hijas idénticas. La división celular también podría hablar de meiosis, pero la meiosis no genera hijas idénticas, ¿ya? Por eso la importancia, al menos en biología, de entender bien los conceptos, no solamente para sonar técnico, sino que si tú me hablas con este concepto y no con este, me estáis dando una información errónea, y eso es muy importante, sobre todo para pruebas. Bueno, esta imagen la subí netamente por esta línea de dibujos, ¿ya? Estos igual están buenos, pero estos son los que me interesan, porque es bastante común, supongo que entrarán en la PAES también, pero estos son bastante comunes como preguntas de prueba. Reconozca la fase y te ponen una imagen. Entonces acá se los voy a explicar y espero que quede claro. En la profase, bueno, luego voy a explicar de qué trata cada fase. Acá solamente lo estoy explicando visualmente. En la profase siempre les van a mostrar un núcleo y mm, cromosomas de forma dispersa, medianamente ordenada quizás, pero dispersa. Eh, y bueno, sí o sí tienen que estar los centrosomas ya formados, ¿cierto? Em, puede ser, puede ser que no estuviera el núcleo, ¿ya? Que estuviera los mismos cromosomas, la misma imagen, pero sin el núcleo. Eso también puede ser profase, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, porque en la profase el núcleo se pierde. Entonces esta es la imagen genérica de profase. Podría estar el núcleo, podría no estar. Esta es la imagen genérica, quizás la más fácil de ver, de la metafase. Los cromosomas completamente alineados, ¿ya? Y bueno, cada centrosoma con los usos mitóticos llegando hasta la mitad, o hasta la línea plano ecuatorial, creo que se llama, placa ecuatorial. Acá en la anafase se va a ver simplemente la misma forma general, pero ya los cromosomas han sido separados en sus cromátidas, ¿ya? Y pueden estar a cualquier distancia, pero van a estar siendo separados por sus cromátidas. Y en la telofase ya se puede apreciar bastante bien en que ya se están formando dos núcleos. Los núcleos nuevamente pueden o no pueden estar, porque se empiezan a formar en la telofase, ¿ya? Y al final ya están formados. Estas pequeñas células pueden o no estar separadas, ¿ya? Porque se van separando durante la telofase a través de otro proceso, pero se van separando. Entonces estas células podrían ser dos o podría ser aún una. Y bueno, las cromátidas sí o sí tienen que estar separaditas, no pueden seguir siendo una X como acá. Eso. Luego cuando las expliquemos, ustedes en casa podrán volver a revisar estas imágenes e interpretarlas y recordarlas mucho más fácil. Entonces,
ahora sí voy a empezar con lo que es información como tal, donde hablamos de la profase. En la profase deberían haber tres, si nos fijamos en esta imagen, tres aspectos básicos, ¿ya? Lo primero es que el núcleo se empieza a descondensar, empieza a desaparecer, empieza a deshacerse, que es lo que les decía yo, ¿ya? Por eso en la profase, en una imagen, nosotros la podríamos ver con o sin núcleo, porque es aquí donde empieza a desaparecer. Además, los centriolos empiezan a generar o los centrosomas, empiezan a generar este uso mitótico, ¿cierto? Estas fibras que tienen un nombre, áster se les llama, y empiezan a migrar hacia los polos. Entonces también los centrosomas en una imagen de profase podrían estar en prácticamente cualquier lugar de la célula, ¿sí? No es necesario que estén en los polos, ya que van migrando durante la profase. Ah, creo que me falta algo. Y sí, ya. Acá es donde nosotros todavía podemos ver que los cromosomas no necesariamente están completamente formados, ¿ya? Sino que aún puede observarse como cromatina, puede observarse que se está condensando. Entonces nosotros podríamos decir que dentro de la profase, esta imagen es una imagen inicial, porque los cromosomas aún no están completamente condensados, los centrosomas aún no están en los polos, y la envoltura nuclear aún no está completa, ¿ya? Esos son los tres aspectos generales de la profase, donde se comienza a orquestar todo esto que es la mitosis, ¿ya? Siguiente metafase. Esta es probablemente la más característica, la más fácil de recordar. Metafase es como de mitad. No sé si significa eso, pero al menos se parece mucho y a mí me ha quedado siempre grabado por eso. Y precisamente los cromosomas quedan alineados a la mitad, o en la placa ecuatorial o línea ecuatorial. Em, Se nota que los centrosomas ya están en los polos, o los centriolos están en los polos, y el uso mitótico o las fibras de los microtúbulos, ya están acopladas en el, voy a admitir a uno de sus compañeros, ya están acopladas en los centrómeros, ¿ya? ¿En qué parte del centrómero se acopla el microtúbulo? En una zona que se llama, y aquí está, cinetocoro, ¿ya? ¿Qué es el cinetocoro? No es más que la parte o la zona específica del centrómero donde se acopla el uso mitótico, ¿ya? Básicamente es una proteína. Y bueno, esto no tiene mucha mayor ciencia, por decirlo así, que esto, ¿ya? Luego entramos en la anafase. Eh, yo me lo aprendí en principio anafase como haciendo la relación con away, porque todos estos términos vienen del inglés. Y away significa como lejos o hacia afuera. Entonces como que todos estos se están separando ya. Eh, y nosotros podemos ver entonces lo que yo les decía en la otra imagen. Permiso. Sí, en la otra imagen. De los cromosomas ya se separan en cada una de esas cromátidas. Y acá viene algo importante, o un concepto importante, que no sé si estaba en el video pasado. Acá yo tengo 1, 2, 3, 4 cromosomas, y cada cromosoma tiene dos cromátidas, ¿cierto? Dos patitas. Entonces tengo 4 cromosomas y 8 cromátidas. Acá ya no. Acá sigo teniendo 8 cromátidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patitas, pero ahora cada una de estas patitas pasa a ser un cromosoma en sí mismo, ¿ya? Un cromosoma no necesariamente tiene que tener esta forma de X. Esto también es un cromosoma. Esto también, esto también, esto también, ¿ya? Eh, y bueno, están siendo separados y arrastrados por el uso mitótico por esta acción de la actina, ¿cierto? Que es una proteína de o, contracción. Y van siendo llevados hacia los polos. Básicamente, y en simples términos, es eso. Acá nosotros la podemos ver en una imagen real, ¿ya? Que es bastante interesante porque, si bien estos son modelos, son dibujos, en la vida real igual se parece bastante en la forma. Claro que no se ven las cromátidas, ¿ya? Quizás porque el microscopio no sea un microscopio muy, muy caro, muy avanzado, pero sí se pueden ver todas las fibras,
como están siendo arrastradas hacia una esquina. Eh, a ver, algo que se me fue acá, y algo bastante importante porque es pregunta de prueba. En la metafase es cuando los cromosomas alcanzan el mayor estado de compactación, ¿ya? ¿En qué etapa del ciclo celular los cromosomas alcanzan el mayor estado de compactación? Metafase, fase. No hay otra. Y de hecho es tanto así que antiguamente cuando los um, microscopios no eran tan desarrollados, tan modernos, obviamente, se pudo observar a los cromosomas solamente gracias a la metafase, porque estaban tan condensados que era el único momento en el que eran visibles. Y por eso se asumió siempre que la forma del cromosoma era esta forma X, clásica. ¿Ya? Importante ese dato porque el momento de mayor compactación. Pero ahora sabemos que el cromosoma también puede ser solamente una cromatida en sí misma. Y eso. Ahora la telofase, al igual que la profase, son mucho más complejas, incluyen algunos más procesos, y es básicamente todo lo contrario a la profase. Todo lo que la profase deshizo, la telofase lo busca rehacer. Eh, ¿Qué es lo que hace entonces? Acá vemos cómo se empieza a formar la envoltura nuclear para cada uno de estos polos, ¿cierto? Podemos ver cómo los cromosomas, que tienen forma de una cromatida, se empiezan a deshacer nuevamente, empiezan a volver a su estado natural de cromatina. Y empezamos a ver cómo empieza a retroceder todo el uso mitótico eh, hacia hacia el centrosoma. Em, Creo que no se me escapa nada de lo básico. Entonces los mismos tres procesos que vimos en la profase acá ocurren hacia al revés, ¿ya? Em, Acá puede verse nuevamente una imagen que quizás no es tan explicativa como la anterior, pero igual se parece al modelo, ya que vemos dos polos, ¿cierto? Y más o menos condensados. Ya no los vemos tan estirados como en esta, sino que ya están más condensados. Eh, Eso. Ahora, eh, ya, hasta la telofase, que son estas cuatro fases, puede haber otros recursos literarios donde se habla de seis, cinco fases, pero al menos en Chile, por lo que entiendo, solo hablamos de cuatro, a modo general. Termina acá, en la telofase, pero paralelo a la mitosis, ocurre un proceso que se llama citodiéresis, o citocinesis, o quitocinesis, ¿ya? Es lo mismo. Y este proceso empieza a ocurrir acá, en la anafase, ¿ya? Acá no se observa porque la célula aparece como si fuera un huevito, pero en realidad empieza a ocurrir esto, empieza a ocurrir un acinturamiento, una invaginación de la célula, ¿ya? Em, Voy a leer lo que tengo acá. Corresponde a la división celular como tal, es decir, al proceso por el cual la célula predecesora se divide y da lugar a formación y desarrollo de dos células hijas idénticas, ¿ya? Este es el proceso que separa las dos células, que las separa como tal. En las células animales esto ocurre gracias a un surco que aparece en el plano ecuatorial de la célula y con un anillo de microfilamentos, ¿ya? Proteínas básicamente, probablemente de actina. Y esto empieza a apretar, ¿ya? Desde fuera, estas proteínas empiezan a apretar, apretar, apretar. Aquí adentro no hay nada, sino que es acá. Y empiezan a tirar y hasta que se acentura tanto que se separan dos, ¿ya? Y como acá vemos, ocurre de forma paralela a la anafase y a la telofase. Pero no pertenece a la telofase o a la anafase, sino que es paralelo. Ahora, eh, en plantas, eso no ocurre de la misma forma, ya que nosotros tenemos la presencia de la pared celular. Como vimos en clases, a nivel celular al menos, esto es muy rígido, ¿ya? Entonces no podría ocurrir este acinturamiento, porque la pared celular no se va a doblegar por ese tipo de esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre algo similar, pero desde dentro. Aquí adentro se empiezan a formar vesículas. Si alguien se acuerda de lo que eran las vesículas, se empiezan a formar vesículas y empiezan a formar un plano ecuatorial.
ahí se consigue una placa ecuatorial, perdón, hasta que esa línea se completa totalmente y da origen desde dentro eh, a dos células nuevas. Eh, entonces acá se explica, um, bueno, un detalle importante, que no sé si está en el video anterior, es que las células vegetales no poseen centrioles, ¿ya? Poseen una estructura, eh, ¿cuál es la palabra? Como homólogas, ¿ya? Que cumplen el mismo rol, que no entran en la prueba, por lo tanto no los voy a nombrar. eh, que cumplen como esa función de separar a los cromosomas. Ahora, durante la quitocinesis o citocinesis, es el aparato de Golgi el que forma las vesículas, ¿ya? Eh, mm, ya, no dice lo que pensé que diría. Pero básicamente dice eso. A través del aparato de Golgi se forman vesículas y hasta separan a la célula en dos. Ya no hay más que eso. Y esto es un resumen am, de todas las fases que vimos. Está en inglés, ¿ya? Yo igual lo voy a leer. No es tan complejo tampoco. Donde se puede ver bien cómo está la interfase acá, G1, S, G2. Se aprecia claramente que G0 es una etapa exterior a la interfase como tal, y se aprecia que la fase mitótica está dividida, ¿cierto? Bueno, acá está dividida en cinco, que era lo que yo les decía, pero profase, prometafase y metafase para nosotros es lo mismo, las dos son metafases. Y acá se aprecia la citocinesis. Entonces, ¿qué nos dice en G2? Eh, nos muestra ya a las cromátidas hermanas, ¿cierto? Nos muestra un centrómero, nos habla de cromosomas vagamente agrupados, ya como yo les decía, no tienen algún ordenamiento. ¿Ya? Ya entrando en la profase, se pueden ver cómo los centriolos empiezan a formar este uso mitótico y cómo los cromosomas ya se empiezan a condensar como tal. ¿Ya? Um, ya entrando en la metafase, el uso mitótico se adhiere, ¿cierto?, a los cromosomas, más específicamente en el cinetocoro, que está en el centrosoma, y los cromosomas empiezan a condensarse aún más hasta llegar al máximo estado de condensación, ¿cierto? Estos mismos cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Y luego pasamos a la anafase, donde después de ese alineamiento, a través de un proceso enzimático, de una hidrólisis, estos se separan, ¿ya? Uno podría imaginar visualmente que es como que el uso mitótico tira y por fuerza se rompe esto, ya, pero no es así. No es que haga fuerza y esto se rompa, sino que es a través de un efecto enzimático, que esto se separa. Y entonces los centrómeros se dividen, las cromátidas hermanas se mueven a los polos opuestos, y ya llegando a la telofase, la envoltura nuclear se vuelve a reformar, los cromosomas se descondensan y el uso mitótico desaparece, derechamente. ¿Ya? Aquí nosotros podemos ver, bueno, en la anafase no se nota, pero ya debería comenzar el acinturamiento de la citocinesis. Acá ya se empieza a apreciar mucho mejor. Y acá la citocinesis ya la vemos completamente dividida. El citoplasma se divide. ¿Ya? La célula madre se convierte en dos células hijas, completamente idénticas. O al menos así debería ser, en una mitosis exitosa. Y aquí simplemente un último ejemplo de lo que yo les mencionaba al principio, de lo que vería la importancia de la mitosis. Cuando este árbol recibe toda la energía que tiene que recibir, recibe todo el agua que tiene que recibir, el calor suficiente, los nutrientes suficientes, el, el punto de control en G1 constantemente va a decir, oye, esta célula está en súper buen estado, dividámonos, ¿no? ¿Ya? Y las células van a crecer, y van a crecer tan rápido y tan bien, que se van a dividir siempre, siempre, no va a haber freno. Pero si no sé, si yo decido plantar, por ejemplo, que puede ser, no sé, una especie, un eucalipto, por ejemplo, que no es una especie nativa. La decido plantar, por ejemplo, en Santiago. ¿Ya?
Si no hay lluvia, no hay suficiente sol, ¿ya? Si la planté en un lugar con mucha sombra, no va a tener la luz necesaria. Si la planté además en Santiago, no tiene la cantidad de agua o de lluvia necesaria, como la podría tener en la zona Australia donde crece. Quizás las temperaturas no son las óptimas porque los inviernos son muy fríos. Entonces, cada vez que um, el punto de control de G1 quiera revisar el estado de estas células para ver si se pueden dividir, ¿qué es lo que va a decir el punto de control G1? Oye, no, estas células están súper pobres, están pequeñas, no se pueden dividir. Entonces el proceso de división va a ser muy lento. ¿Ya? Así es como eso se aprecia en la realidad. Lo mismo pasa con estos animales. Quizás este zorro no tiene eh, la cantidad de presa necesaria, ¿ya? No sé, la gente deja entrar a los perros o a los perros silvestrados, se consumen, estos perros atacan a pequeños mamíferos, los consumen y el zorro no puede competir con los perros. Entonces los zorros empiezan a pasar hambre. Al no estar bien alimentados, quizás además los perros les transmiten enfermedades, que son muy comunes, lamentablemente. Entonces el zorro está en un muy mal estado. Y nuevamente, ¿qué es lo que va a decir el punto de control G1? Estas células no están en un buen estado, no tienen un gran potencial de división, no nos podemos dividir, entonces el zorro no va a crecer bien, no se va a desarrollar de la manera que debería. Lo mismo aplica para cualquier animal. ¿Ya? Y sería eso. Sería solamente eso. Como les decía, mitosis es muy corto. No sé si decir que es muy simple, pero no es difícil. Hay algunos conceptos que simplemente tienen que manejar muy bien, conceptos biológicos, científicos. Así que eso, si es que tienen alguna duda, pueden hacerla ahora, ¿ya? Eh, Simplemente intenté darles algún ejemplo final para que entiendan cuál es la relevancia de entender este proceso. Eh, y bueno, algo que mencioné en el video del año pasado, que es el que les subimos. Por ejemplo, las células cancerígenas son las que se dividen a través de mitosis, ¿ya? Cuando este proceso deja de funcionar correctamente, como debería funcionar. Entonces, si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá. Una clase más o menos corta. La siguiente vamos a ver meiosis. Si hay otros conceptos un poco más complejos en meiosis. Por eso que mitosis prefiero hacerla por separado para que las bases les queden bien y no meterles todo de golpe. Y eso, por favor, si algo no les queda claro, pregúntenlo, manden un correo. Eso, ¿ya? Nos vemos el lunes, o no, el jueves en física. Voy a subir la cápsula lo antes posible. Y eso, que estén muy bien. ¿Ya? Hasta luego. Adiós. Adiós.